Hacia la cumbre. Tarde o temprano siempre te preguntan cómo entraste en la literatura. Y yo siempre contesto lo mismo, por ascensor. Cuando tenía 15 años compartíamos con dos amigos un viaje en ascensor hasta el 9º piso con un vecino de mi edificio, que nos oyó hablar sin parar del plan de hacer una revista que no se pareciera a ninguna otra. Al llegar a su piso, el tipo dijo que tenía algo que quizá nos sirviera y nos invitó a los tres a pasar. Y nos mostró libros, y nos recomendó películas, y nos puso discos, y en aquel living a media luz, en plena dictadura, nos hizo entrar en un mundo en el que James Dean le leía a Marilyn el Ulises de Joyce, Dylan Thomas volvía de su última curda al Chelsea Hotel, Coltrane intentaba llegar con su saxo hasta donde Charlie Parker había comenzado su caída libre, Fitzgerald aconsejaba con su último aliento a Faulkner que huyera de Hollywood, Jackson Pollock tiraba pintura como napalm en toda tela que se le pusiera delante, Sylvia Plath despertaba de su primer electroshock y William Burroughs le daba un balazo en la frente a su esposa jugando a Guillermo Tell en una pensión mexicana. Creo que ahí empecé a entender la literatura desde adentro, aunque me diera cuenta mucho después. Esa matriz americana me quedó para toda la vida. He tratado desde entonces de llenarla de otras cosas, de diluirla en mí, de mudar de piel y dejarla atrás. Pocas cosas me decepcionan tanto como la literatura y el cine y la música yankee de Reagan para acá, pero igual tengo esa matriz en el ADN y me delato cada tanto. La exposición muy temprana a la American Way deja una impronta que se le nota para siempre a sus víctimas. Hasta el día de hoy me dicen, sos re yankee para escribir. Vos. Me he inoculado toneladas de sangre judía, rusa, japonesa, mitteleuropea, italiana, latinoamericana, en forma de libros de todo tipo, pero me lo siguen diciendo igual. Así que voy a ir al origen del asunto. Considérenlo una autopsia. Mi padre acababa de casarse con mi madre y yo no existía todavía. Él ya trabajaba como ingeniero en la empresa de caminos de mi abuelo. En realidad había querido ser dibujante, pero su padre lo necesitaba ingeniero como él. Y mi padre era el primogénito, así que mi padre fue lo que dijo su padre. Viene entonces Walt Disney a la Argentina. Sin decirle nada a nadie, mi padre deja en el hotel donde se aloja la comitiva una carpeta con dibujos suyos. No había un solo diseño propio, eran simplemente acetatos perfectos de las epónimas figuras de Disney. Pero todo en ellas era increíble, el color, el trazo, la continuidad. Y no made in USA, sino made in casa, por él solito en sus ratos libres. La gente de Disney lo citó en el aeropuerto de Ezeiza antes de irse y le ofreció trabajo bien pago en su factoría de Los Ángeles. Mi padre lo mencionó en la mesa familiar esa noche y no hizo falta que mi abuelo levantara su voz de trueno contra él. Mi abuela, que no era de interrumpirlo nunca, se le adelantó. Mi abuela había nacido en Inglaterra, pero era y se creía criolla de pura cepa. No había vuelto a Inglaterra más que unas pocas veces de paseo, pero hasta el día de su muerte conservó su pasaporte inglés como un secreto certificado de pedigree, como un recuerdo de otra vida. Mi abuela sabía que mi padre leía la revista Time y fumaba cigarrillos norteamericanos y copiaba los gestos de los galanes de las películas norteamericanas. Mi abuela sabía también que una gran amiga de mi madre vivía en Los Ángeles y había recibido en su casa a mi madre y a mi padre durante la luna de miel de ellos. Todo eso lo podía aceptar, pero que un hijo suyo, ese hijo precisamente, porque mi abuela tenía algo especial con mi padre, ese cariño callado de las madres que ven lo tremendo que es el padre con el hijo primogénito. Así que tan luego ese hijo se le fuera a vivir a California, al epicentro del mal gusto norteamericano, era sencillamente inaceptable para ella. Le dijo con su voz pacífica de siempre, ese país no es para vos, hijo. Mi padre pudo haber tenido la vida de sus sueños trabajando para la Disney, jugando al golf y tomando martinis mirando el atardecer en la costa californiana. Y yo me salvé de nacer norteamericano porque mi abuela le hizo sentir con una sola frase que esa no era una vida para él. Y nunca más se habló del asunto. Mi padre fue ingeniero el resto de su vida. Nunca más dibujó, que yo sepa. Mientras tanto yo crecí, llegó mi adolescencia, mi rebelión. Empecé a practicar todo lo que a mi padre le daba tirria, el desorden de los sentidos, básicamente. Yo escribía poesía, yo odiaba su utopía de pacotilla.
eso que Henry Miller llamó la pesadilla de aire acondicionado. Lo asombroso fue que elegí como guía, como padre espiritual en la construcción de mi propia utopía, a un tipo que me inoculó una versión alternativa del mito yanqui, el desorden de los sentidos American Way. En la Argentina de la dictadura yo quería ser un beatnik. El demonio, como sabemos, tiene muchas caras. Uno vuelve la vista atrás y ve cada encrucijada en que se cruzó con él. Pero el demonio es básicamente un veneno. Argentina. En un instante vuelvo a ella y a la gente de la CIA. Antes hagamos foco en aquellos 3 jóvenes poetas, o en los jóvenes poetas en general. Hace poco, caminando por las callecitas de Villa Crespo, en Buenos Aires, vi a uno. Estaba en una mesa de afuera de un bar, sentado con un amigo y un par de chicas que lo escuchaban. Alcancé a oír parte de una frase nomás, ni siquiera las palabras, solo la entonación. Pero eso bastó para que sintiera en la espalda el escalofrío de la familiaridad. Como campanadas en mi cabeza resonaron las viejas consignas. El que quiere nacer debe destruir un mundo. Di tu palabra y rómpete. Si puedes vivir sin escribir, no escribas. Y la otra cara de aquellas consignas, su complemento íntimo, las horas interminables que me pasaba frente al espejo hasta lograr ver lo que buscaba en mis facciones y entonces repetir, soy un gran poeta, siento lo que otros no sienten. Lo mismo que parecía sentir aquel joven de poeta de bar en Villa Crespo. Las chicas de su mesa eran feas, el otro pibe que lo acompañaba era de Telgopor, pero él estaba en una película. Él era Rimbaud definiendo los colores. El poeta inglés Oden lo llama el poeta en ciernes, y es la definición perfecta, en ciernes, un envase vacío, donde parece que todo está por ocurrir. El poeta en ciernes es el que cree, como se cree a esa edad, con furia, que poeta no es aquel que meramente escribe versos, sino aquel que está llamado a escribirlos. El poeta en ciernes es el que cree que solo un poeta puede reconocer en otro poeta esa llamada, porque solo un hermano es capaz de reconocer en otro la marca secreta de su estirpe. Al mismo tiempo, el poeta en ciernes quiere ser único, no en su especie, porque todo poeta en ciernes quiere pertenecer a la estirpe sagrada, obvio, pero sí ser único en su época, en su país, en su generación, en su barrio. Ser, aunque sea un rato, la encarnación de esa estirpe que da solo un ejemplar por camada. Después viene la vida y entendemos eso que decía Jaime Gil de Viedma, que en la juventud lo que más le interesa a uno de uno mismo es lo que cree tener de único. Y con el tiempo descubre que lo más interesante es lo que tiene de común con los demás. El ruso Joseph Brodsky lo decía a su manera. La primera etapa de un poeta es aprender a ser él mismo. La segunda etapa es aprender a no serlo. El serbio Charles Simic dice que el joven poeta es un realista que aún no ha decidido qué es la realidad. El peruano Antonio Cisneros dice que el joven poeta es el rey de los pálpitos. Tiene 1 por minuto, aunque la mayoría sean errados o los interprete mal. Y por eso no hay joven poeta que no tenga al menos una estrofa que suene tan asombrosamente bien que no parece suya. El viejo Faulkner, cuando recibió el premio Nobel, dijo que el que no puede escribir poesía escribe cuentos, y el que no puede escribir cuentos escribe novelas, o que al menos esa era la historia de su vida. Pero a la hora de los brindis posteriores al discurso, y ya convenientemente alcoholizado, agregó: el problema de los jóvenes poetas es que aman su caligrafía como el olor de sus propios pedos. Había visto morir a sus padres, luego a su única hermana, luego a su abuela y por fin al abuelo que se lo llevó a vivir al campo. En cuanto pisó la ciudad, vio en uno de los 1000 cafés de Asakusa, rodeado de chicas hermosas, a Tanizaki, que era 13 años mayor que él y ya disfrutaba de fama como escritor. Y en cuanto lo vio, decidió qué quería hacer en la vida. Desde entonces vivía y escribía en Asakusa, razón por la cual le resultaba de lo más normal acompañar a su compadre Akutagawa a elegir una prostituta. Lo que le sorprendió ese día fue que su excéntrico amigo llevara el rostro maquillado de blanco, y más aún que ninguna prostituta quisiera irse con él, siendo un cliente altamente apreciado, hasta que oyó los cuchicheos de las muchachas. Creían que Akutagawa era un fantasma. 48 horas después, el pronóstico se hizo realidad. Akutagawa había calculado cuidadosamente la dosis de veronal que ingirió para que su cadáver luciera plácido. Tal como en los días anteriores, empezó a blanquearse la cara para que sus mariposas de la noche se fueran acostumbrando a verlo muerto.
Taniyaki diría años después que todos ellos querían escribir lujurioso, pero les salía elegíaco porque estaban hablando de un mundo que moría delante de sus ojos. Cuando dijo todos, se refería en realidad a 4, Kawabata, Akutagawa, él y Kafu. Kafu era el preferido de los otros 3, quizá porque era el más disipado, o quizás porque era el que menos le importaba escribir de los 4. Contra el consejo de sus amigos, Kafu se casó una vez con una geisha tan disipada como él. Era pleno invierno y no tenían ni para el fuego del caldero, así que se limitaron a permanecer abrazados, dándose calor uno a otro. Y cuando se rasgaba alguno de los paneles de papel de las puertas de nuestra habitación, dice Kafu, lo cubríamos con las cartas que nos habíamos ocultado hasta entonces el uno al otro. Y los que tenían dinero en la Argentina de 1980 se iban a Miami a aprovechar el 2x1. En cambio, los que no tenían se quedaban en Buenos Aires y podían conocer a Miguel Briante en aquella verdulería convertida de noche en bar por Claudio Madanes, en la esquina de Corrientes y Riobamba. Briante fue una versión criolla de Isaac Babel o de Juan Rulfo. Como ellos, inventó un territorio literario.